El ex concejal y dirigente político de la oposición, Ramiro Sampedro, analizó los aumentos recibidos por los trabajadores municipales en los últimos años. Lo detalla en La Ciembragado. En Conexión Telefónica. En mi paso por el Consejo Deliberante estuve en contacto con mucha documentación oficial y bueno, ahora a través de nuestros concejales puedo seguir analizando esa información y me pareció que el análisis de esta coyuntura por ahí está un poco viciado por el contexto muy particular que estamos viviendo, de una crisis económica mundial de proporciones históricas. Por lo tanto, más allá de analizar el aumento del básico de este año en particular, que por otro lado hay que decir que va a quedar muy por debajo de la inflación, me pareció que lo justo era por ahí mirar una mirada retrospectiva, fijarnos cómo le fue al sueldo básico municipal en el último gobierno el primer gobierno, del intendente Gatica, y compararlo también con el último gobierno del ex intendente Aldo Sampedro. Lo que vi fue que, bueno, este año, como bien decía, se dio un aumento del 30% al básico, y si vemos las proyecciones de inflación oficiales del gobierno nacional, se habla de una inflación anual de en torno al 32%, las estimaciones privadas dan un 38%, por encima del 38%, así que en ese caso ya este 30% sería insuficiente. Pero si tenemos en cuenta que el último aumento al básico se dio en noviembre del año pasado, si uno va contabilizando la inflación acumulada entre noviembre de 2019 y agosto, que es el último mes que hay una publicación del INDEC, ya hay una inflación acumulada en ese periodo de tiempo del 28,5%, es decir que en los próximos 4 meses del año, que faltan publicar los datos de inflación, se va a superar más que ampliamente ese aumento que se dio al básico. Pero bueno, reitero, este es un escenario muy particular donde hay una caída de la recaudación del Estado generalizada. Obviamente el municipio recauda mucho menos por sus tasas municipales, la provincia recauda mucho menos y transfiere por lo tanto mucho menos recursos al municipio. Por eso me pareció que era necesario hacer un análisis más de largo plazo, mirando hacia el pasado. Y bueno, lo que descubrí fue eso, que en el primer gobierno del intendente Gatica, entre el año 2016 y 2019, es decir, sacando lo que pasó en estos meses del año 2020, la inflación acumulada fue de un 295%, según datos del INDEC, y el aumento promedio de los salarios municipales fue de un 195%, es decir, que hubo una caída del 100% promedio del salario real, una caída histórica, muy significativa. Y si uno lo compara con el último gobierno del intendente Sampedro, entre el 2012 y el 2015 hubo un aumento del sueldo básico del 184% y una inflación acumulada del 185%, es decir que hubo prácticamente un empate. Uh-huh. Yo tomé para el 2012-2015, teniendo en cuenta las controversias que hubo con respecto a los datos del INDEC por la intervención, tomé un índice de inflación que fue elaborado por una consultora que se llamaba Buenos Aires City, que estaba formada por Graciela Bebacua, que era una ex directora histórica del INDEC, que fue despedida durante la intervención y después fue reincorporada por Macri y por Todesca cuando asumió con el gobierno de Mauricio Macri, que fue la medición más alta de inflación que encontré para ese periodo. Es decir que, considerando la inflación más alta, aún así el sueldo municipal en el 2012-2015 prácticamente lo empató. Uh-huh. El trabajador municipal es el peor remunerado históricamente, eso es cierto. La situación estructural del trabajador municipal no fue cambiada, pero bueno, no se puede dejar de desconocer tampoco que en los últimos años todo lo que se había logrado de ganancia de poder adquisitivo de ese salario se destruyó muy rápidamente, porque hablamos de una caída promedio del 100%, que es históricamente jamás se había embragado una caída del sueldo básico de ese nivel. Uh-huh. Y recuperarse de eso, la verdad que va a llevar mucho tiempo. Ahora recientemente, por ejemplo, cuando desde el Consejo del Partido Justicialista nos juntamos con el intendente, le dijimos que entre las propuestas que le acercamos, una fue un plan de la pospandemia que tenga en cuenta una redistribución del ingreso
muy importante que tiene que haber en el municipio. Te doy un ejemplo, mira, en el 2015, el último año del gobierno del ex intendente de San Pedro, había 54 funcionarios y el intendente. El año 2020, según datos oficiales del presupuesto presentado por el gobierno, tenemos 77 funcionarios más el intendente. Ese grupo de recursos humanos, el intendente y sus funcionarios, se lleva en gastos de personal lo mismo que todos los reemplazos y temporarios, que son más de 260 empleados. Autoestética Bragado. Pintura automotriz, personalización de vehículos, tratamientos especiales, polarizados, instalación de audio, restauración de ópticas e interiores. Autoestética Bragado. Tráenos tu auto y llévate el que siempre soñaste. Juncal 701. WhatsApp 462912. Todas las tarjetas de crédito. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.